Jóvenes, buenas noches. Vamos a empezar el desarrollo de nuestra asignatura del curso de filosofía. Esta asignatura está considerada en el sílabo como un curso de cultura general, es decir, es básica. Entonces vamos a empezar explicando un poco el sentido de la filosofía, su origen, su desarrollo en el proceso del tiempo y en el proceso de la historia de la humanidad. La filosofía es un tema muy interesante porque nos ayuda a pensar desde tiempos inmemorables de que cómo es que los hombres han pensado sobre el mundo que les rodea. Originalmente la filosofía abarcaba la totalidad del conocimiento, es decir, los pensadores de la época fueron polímatas. Aristóteles, por ejemplo, fue uno de ellos, que abarcaba en su mundo, en sus conocimientos, la física, la biología, la psicología, las ciencias políticas, así como el problema de la lógica y la ética. Es decir, que la filosofía abarcaba todo ese proceso del conocimiento científico para entender los procesos que se generaban en la vida cotidiana de la gente. Entonces la filosofía es fundamentalmente una de las disciplinas que se interesa en estudiar el pensamiento, la ética, los procesos cognitivos del ser humano. Entonces, por ejemplo, tenemos en el pasado que los filósofos estudiaban, se interesaban, por ejemplo, por las matemáticas, se interesaban por la física, por la biología, la psicología, todas estas ramas del conocimiento enmarcadas en un conocer del mundo de su época. Entonces, en el transcurso de la historia, la filosofía se va convirtiendo en una rama de las humanidades, donde limita su atención a los problemas conceptuales de un cierto tipo de fenómeno. La filosofía formula juicios, cuestiones y hechos especiales que muchas veces los científicos y los tecnólogos muy poco abarcan y explican los problemas de la ciencia y la tecnología. La filosofía es una disciplina en tiempos contemporáneos. Se considera así a la filosofía, por ejemplo, en el marco de la lógica. Y esta lógica también es parte de las matemáticas, como la semántica o el estudio del sentido, las referencias, por ejemplo, la interpretación y la verdad. Es decir, en la teoría del conocimiento tiene mucho de filosofía, y de la misma manera la metodología general, la ontología o las teorías de las características generales y básicas del mundo. Así, por ejemplo, también la filosofía estudia la ética, la teoría del bien y de las conductas correctas que los hombres recrean en su vida cotidiana. Entonces la filosofía es un tema muy interesante porque nos busca explicar el comportamiento del hombre y las mujeres. Entonces, se puede pensar en diversos tipos o estilos, fundamentalmente estilos filosóficos. El modo más popular de filosofar consiste en reflexionar sobre ciertos problemas generales
por ejemplo, ¿qué es la mente? ¿Cómo funciona la mente? ¿Cuál es el rol, cuál es el papel de la mente? ¿Cuál es el rol del cerebro, por ejemplo? Entonces, para explicar esto, nosotros utilizamos una especie de mosaicos conceptuales ordinarios, por ejemplo, la psicología popular, la herencia filosófica y la lógica. Piaget, por ejemplo, lo llamó filosofía autista, aquellos que se centraban, por ejemplo, en que para tener alguna utilidad en la ciencia, la filosofía debe ser inteligible, si es posible, exacta y compatible con la ciencia. Por ejemplo, una filosofía de la mente debería utilizar la psicología contemporánea, tanto como los instrumentos de los análisis conceptuales. Es decir, que para Piaget la filosofía es un tema muy importante que abarca y que debe estar muy cerca a la ciencia para dar exactitud al conocimiento científico, al conocimiento de la ciencia que parte fundamentalmente del conocimiento empírico. Entonces, así como la psicología, la antropología y otras ciencias, la filosofía también tiene ramas. Entonces, una de las grandes ramas de la filosofía es la psicología, por ejemplo, de la cual se dice que se independizó alrededor de 1850 con el nacimiento de la psicofísica. ¿Por qué los psicólogos contemporáneos habrían de preocuparse por la filosofía? ¿Qué tiene que ver la filosofía con la psicología? Es que la filosofía habla, estudia y trata sobre todo de la naturaleza de la mente y la conciencia. Entonces, en la filosofía, como ustedes y nosotros podemos ver, es un tema muy amplio que busca explorar la mente, su naturaleza, el cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando que todo psicólogo, por tanto, no solo es científico, por un lado, o terapeuta, sino un filósofo aficionado. ¿Por qué es un filósofo aficionado? Porque explora el mundo del conocimiento de las personas. Entonces la filosofía se introduce en la psicología por dos caminos, a través de las hipótesis y a través de los principios generales de la investigación científica. Estamos hablando de una filosofía que nos es útil para el desarrollo académico y para el desarrollo cognitivo. La filosofía tiene que ver con el cuerpo y la mente. ¿A qué se refiere cuerpo y mente? Casi todos los filósofos de la mente han sido propuestos por filósofos y teólogos durante los últimos 3 milenios. Por ejemplo, cada uno de estos filósofos proponen sus propias soluciones, ¿no?, frente al problema de la mente y el cuerpo. Entonces nacen grandes preguntas, por ejemplo, ¿qué es la mente y cómo se relaciona la materia con la mente, el cuerpo y la filosofía? Entonces, en esta parte nosotros vamos a ver, por ejemplo, que las diversas filosofías de la mente pueden agruparse en dos grandes grupos, que viene a ser el monismo psicológico y el dualismo psicofísico. Un poco que vamos a poder, por ejemplo, determinar qué significa el monismo psicofísico y el dualismo psicofísico. El monismo afirma que la materia y la mente son, en cierto sentido, una sola cosa. Eso es el monismo, que la mente tiene y juega un papel importante muy asociado a la materia. Mente y materia es una sola unidad.
El dualismo sostiene que la materia y la mente son sustancias de distinta clase. Sin embargo, ninguna de estas familias de doctrinas es homogénea, es decir, el pensamiento es altamente heterogéneo. Entonces, otra forma y otros aspectos de abordar la filosofía es la identidad y la mente. ¿Qué entendemos por identidad? Esta identidad y mente está centrada fundamentalmente en una filosofía materialista y que se reduce a la llamada teoría de la identidad, que es en realidad una hipótesis más que un sistema hipotético deductivo, es decir, que vamos a partir explicando qué viene a ser una identidad. La identidad, por ejemplo, es algo innato en que los hombres y mujeres llevan consigo su modo de ser, es decir, su personalidad. Cada uno de nosotros recrea en el mundo y en la historia sus dimensiones de identidad. Y eso están muy asociadas, por ejemplo, ¿ya? A los orígenes, a las historias y a la personalidad de las personas. Entonces, las identidades pueden ser fuertes. ¿Qué significa una identidad fuerte? Que los fenómenos mentales son fenómenos nerviosos, es decir, emergentistas, es decir, que nuestras identidades se desarrollan a partir de los fenómenos de la mente. ¿Qué son las identidades débiles? Por ejemplo, los fenómenos mentales centrados fundamentalmente en el aspecto físico. Y así nosotros podemos determinar una serie de parámetros que nos da la filosofía frente al mundo de la psicología. Entonces, hablar de filosofía es un tema muy amplio. En principio, los investigadores en un determinado momento fueron filósofos. Por ejemplo, decían que el mundo existía por sí mismo. El mundo está compuesto exclusivamente de cosas. Las formas son propiedades de las cosas. Las cosas se agrupan en sistemas. Toda cosa salvo el universo interactúan con otras cosas. Toda cosa cambia. Por ejemplo, son principios filosóficos que se han ido construyendo en el transcurso de la historia para explicar el origen de las cosas, el origen del hombre. Entonces los filósofos, por ejemplo, decían que nada surge de la nada y nada se reduce a la nada. Son un conjunto de principios que se han venido desarrollando para entender las complejidades de los sistemas del mundo en el quehacer filosófico del conocimiento de la humanidad. Un principio nociológico, por ejemplo, es podemos conocer el mundo, es decir, la realidad, aunque solo parcialmente y de manera imperfecta y gradualmente, por ejemplo, ¿no? Un animal puede conocer una cosa únicamente si uno y otro pueden estar unidas por señales que el primero pueda detectar y decodificar. El problema y el principio del lenguaje a partir de símbolos, por ejemplo. Entonces la filosofía explora el conocimiento humano a partir de la práctica, es decir, que la filosofía no solamente viene de la nada, sino que la filosofía es un conocimiento que viene de la vida real, es decir, de la práctica cotidiana de las personas. Por otro lado, podemos ver, por ejemplo, la filosofía, o sea, la nociología y la investigación científica. Todos empezamos o comenzamos nuestras investigaciones escogiendo, por ejemplo,
un problema abierto. Formulamos nuestros problemas con claridad. Sus presupuestos son precisos, donde nuestros datos son concretos porque emanan de un mundo concreto. Por ejemplo, solamente estos dos temas nos están dando precisiones sobre qué rol juega la nociología y la filosofía en la investigación científica. Entonces, a partir de la investigación científica nosotros podemos proyectar los problemas y estar dispuestos a cambiar, proyectar a partir de los principios cognitivos del universo. ¿Ya? Entonces la filosofía tiene que ver mucho, por ejemplo, también con las otras disciplinas, con la metodología de la investigación, por ejemplo. Es tácito que la metodología de la investigación lleva implícita conceptos filosóficos, que en el mundo de la investigación se les llama principios epistemológicos de la investigación. Entonces, mis estimados jóvenes, nosotros vamos a explorar el estudio de la filosofía en diferentes dimensiones, en las dimensiones de la conducta, en las dimensiones de la mente, en las dimensiones de la historia de la filosofía, en las dimensiones del ejercicio de la filosofía, ya como práctica cognitiva de la ética, los valores en la vida cotidiana, fundamentalmente en los fenómenos contemporáneos, para que nos puedan dar pistas para entender todos los fenómenos que nos rodean. Entonces, a partir de la filosofía nosotros vamos a poder explorar y buscar la naturaleza de los objetivos de nuestros conceptos y categorías. Entonces, nosotros vamos a partir conceptualizando, por ejemplo, qué es un concepto, qué es una categoría, qué es una teoría, qué son las relaciones funcionales de las teorías, qué son los teoremas, qué tipos de concepciones tenemos a partir de las concepciones filosóficas del universo. Por ejemplo, vamos a ver qué es el platonismo, el nominalismo, el empirismo, ¿no? El positivismo, ¿ya? El marxismo, el idealismo. Todos estos conceptos y proposiciones nosotros vamos a estudiarlo a partir de un contexto, es decir, a partir de un conjunto de proposiciones formuladas a partir de las referencias comunes. Por ejemplo, el conjunto de las proposiciones referentes, por ejemplo, a los animales, a las plantas. Es decir, vamos a partir del mundo objetivo. Eso en filosofía se llama la objetivización de los conceptos y las categorías que nos van a servir para entender el mundo que nos rodea. Entonces, para finalizar, jóvenes, les vamos a poner un video y vamos a hacer aquí dos tareas. Lo primero es que vamos a hacer una interpretación del diálogo que estamos haciendo ahora con ustedes. Voy a solicitar una opinión de lo que se acaba de conversar. Tema 1. Y el tema 2 es una crítica, una visualización crítica con sentido y con coherencia del presente video que les vamos a mostrar. Esas críticas, esas opiniones deben ser insertadas a la plataforma y que desde ese mecanismo vamos a empezar a discutir y plantear nuestras próximas sesiones de clases virtuales que tenemos en el curso de filosofía. Entonces, jóvenes, les invito a ver el video y dialogar, conversar
sobre todo lo que ustedes perciben en el presente video. Muchas gracias y buenas noches. En este vídeo investigaremos qué es la filosofía, nos preguntaremos en qué se parece y en qué se diferencia de la religión y la ciencia, así como si debemos estudiarla o es algo que ya no es necesario. Si queremos saber qué es la filosofía, quizá debamos empezar por conocer su etimología. ¿Sabes de dónde viene esa palabra? Al igual que tantas otras que utilizamos en nuestra vida diaria, filosofía viene del griego y significa amor por la sabiduría. Aunque decir esto no es decir demasiado. Si le preguntáramos a un biólogo qué es la biología, probablemente nos diría que es la ciencia que estudia a los seres vivos, lo cual es una respuesta bastante clarificadora. Pero si el filósofo nos dice que su actividad es amar la sabiduría, nos quedará cara de meme y nos habremos quedado como al principio. Lo que sí sabemos ya es que la filosofía es, en principio, una actividad propia de los seres humanos. Los animales no pueden filosofar, pues para ello necesitamos facultades cognitivas superiores. En el mito griego de la creación del ser humano, el titán Epimeteo repartió entre todos los animales diferentes características que harían viable su existencia. A algunos los dotó de fuerza, a otros de agilidad, a otros de alas, de sistemas de camuflaje, de velocidad, etc. Cuando llegó al ser humano se dio cuenta de que ya no le quedaba ningún don, así que su hermano Prometeo tuvo que robar la inteligencia y el fuego de los dioses para que los humanos tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir. Ya los antiguos griegos remarcaron esa cualidad del ser humano, la inteligencia, también llamada razón o, como los mismos griegos la llamaban, logos. Ya hemos descubierto algo más de la filosofía, es una actividad racional. Esto quiere decir que utiliza la razón para intentar resolver algunos problemas. ¿Pero qué problemas? Bueno, si das un paseo por la calle con un niño, verás que hace preguntas continuamente. ¿Por qué hay un perro? ¿Por qué hay que cruzar en verde? ¿Por qué no podemos comprar aquello? Un niño es un inmenso mar de preguntas. Quieren saber el porqué de todas las cosas. Los filósofos también se hacen preguntas de este tipo, pero en vez de preguntarse como los niños el porqué de cosas particulares, quieren saber el porqué de todo. ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué debo actuar bien? ¿O por qué las cosas son como son? ¿Y cómo surge? Ya hemos hablado algo de los antiguos griegos. Estos también se preguntaban el porqué de las cosas y para responderse a sí mismos tenían unas historias llamadas mitos. En esos mitos aparecían dioses, héroes, bestias y lugares mágicos y servían para explicar el porqué de las cosas. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Porque una mujer llamada Pandora abrió la caja que no debía. ¿Por qué los seres humanos tienen inteligencia? Porque Prometeo se la robó a los dioses. ¿Por qué existe la Tierra? Porque los titanes la hicieron. Y así tenían una respuesta para todo. Los mitos eran su religión, su explicación de los diferentes porqués. Sin embargo, algunas personas en esa época no se conformaron con esas respuestas. Querían buscar otras, algo que fuese menos fantástico, digamos. Querían respuestas que fueran racionales, es decir, que tuviesen algún fundamento y que no diesen nada por supuesto de antemano, como por ejemplo la existencia de poderes sobrenaturales en la naturaleza. Esas personas fueron los primeros filósofos. Ya hemos dicho que la filosofía busca responder todo lo que concierne al ser humano de manera racional, pero para llevar a cabo semejante tarea debemos ser sistemáticos y agrupar los diferentes temas que tratemos en diferentes áreas, como en cualquier otro saber. Por ejemplo, tomemos las matemáticas. Podemos dividirlas en aritmética, álgebra, geometría o estadística, por nombrar algunas. Cada una de ellas se encarga de estudiar algo diferente, aunque todas forman parte de un conjunto mayor, que es el de las matemáticas. En filosofía se trabaja de manera parecida. Dependiendo de qué preguntas intentas contestar, podemos dividirlas en diferentes áreas, a grandes rasgos en metafísica. Se pregunta por los fundamentos de nuestra realidad. Algunas preguntas metafísicas podrían ser: ¿tiene algún sentido nuestra existencia? ¿Qué es lo real? ¿Hasta qué punto es real el mundo virtual? Epistemología. Se pregunta por el fundamento, la naturaleza y los límites de nuestro conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué cosas puedo conocer? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que conozco es cierto? ¿Podemos formular enunciados universales? Lógica. Esta rama de la filosofía se pregunta por las leyes del pensamiento y por el razonamiento correcto. La lógica se aplica a campos muy variados, desde resolver crímenes hasta informática,
y una parte de ella se dedica a identificar falacias. Ética. Estudia qué es el bien y el valor de nuestras acciones. Una rama de la ética llamada ética aplicada aborda temas de gran interés social como el sexismo, las desigualdades económicas, el estatuto moral de los animales, la migración o el medio ambiente. Estas eran las ramas principales de la filosofía en su nacimiento. Con el paso del tiempo, los filósofos se fueron especializando y se fueron haciendo necesarios nuevos campos en los que investigar, por lo cual aparecieron nuevas ramas, como por ejemplo estética, que indaga acerca de la esencia de la belleza, con preguntas como ¿qué es la belleza o qué es el arte? Filosofía política, se pregunta por los fenómenos relativos a todo lo que tiene que ver con la vida en comunidad, en la polis. La forma en que nos organizamos socialmente, se hace preguntas como ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Filosofía del lenguaje. Investiga el origen del lenguaje, su simbolización, la relación entre lenguaje y pensamiento. Algunas preguntas podrían ser: ¿necesitamos las palabras para pensar? ¿Podemos pensar mejor si aprendemos más conceptos? Filosofía de la mente. Se interesa por todo lo que son fenómenos mentales, como por ejemplo, ¿qué es la conciencia? ¿Existe la inteligencia artificial? ¿O puede pensar una máquina? Filosofía de la ciencia. Reflexiona sobre los fundamentos y naturaleza de las ciencias. Algunas preguntas que se hace serían: ¿qué constituye una ciencia? ¿O qué diferencia el método científico y filosófico? Estas son algunas de las ramas de la filosofía más famosas, pero podríamos citar muchas más. Filosofía de la religión, del derecho, de las matemáticas. De hecho, podríamos hacer filosofía prácticamente de cualquier cosa. Esto nos da una característica muy importante de nuestra disciplina, y es que allí donde se puede preguntar, se puede hacer filosofía. Vamos a ver en qué se diferencia la filosofía de otros saberes.